Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de Geometría Moderna 1, sesión 2. Pues bueno, ya ahora sí esperamos que ya vamos a ir entrando un poco más en otros temas de geometría y pues ya se va a ir volviendo más interesante, ¿no? Cualquier duda, pues ya saben, escríbanla si quieren aquí en la caja de comentarios donde les hemos estado indicando, ¿no? También. Bueno, voy a comenzar con este tema. Vamos a empezar ya con la congruencia de triángulos, ¿no? Con la congruencia, pero hay que ver algunas cosas antes de abordarlo bien, ¿no? Es un tema muy interesante. Ay, perdón. Se me movió la pantalla esta. Ahora sí. Bien. Primero empecemos a ver. Una circunferencia es la figura que forman los puntos P, tales que su distancia a un punto fijo es igual a una constante R, ¿no? Denotamos la circunferencia por C igual a OR, ¿no? Donde O, pues, es el origen, ¿no? Es perdón, es el centro, ¿no? Perdón, no el origen, es el centro, ¿no? El centro de la circunferencia, ¿no? Y R, el radio, ¿no? Bien. Ahora, ya dicho eso, vamos ahora sí. Era lo último, ¿no? Como que nos faltaba recordar unos de los conceptos anteriores. Congruencia, ¿no? De triángulos. Una línea no recta formada por segmentos se llama línea quebrada, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Es una línea no recta formada por segmentos, es una línea quebrada. Si los dos puntos extremos de una línea quebrada coinciden, la figura que se obtiene es un polígono, ¿no? O sea, esto es si los puntos extremos, si los dos puntos extremos de una línea quebrada coinciden, una línea quebrada, ¿no? Algo así. Si coinciden los dos puntos, entonces eso, lo que se obtiene es un polígono, ¿no? La longitud de la línea quebrada se llama perímetro. Ajá. Ok. Los vértices de los ángulos formados por los segmentos de la línea recta quebrada son los vértices del polígono. Entonces, los vértices de los ángulos formados, ¿no? O sea, aquí se forma un ángulo, aquí se forma otro ángulo. Entonces, los vértices estos, ¿no? De estos ángulos formados. Bueno, aquí vamos a... Ajá. Esos vértices de los ángulos, pues esos se llaman vértices del polígono. Así un polígono consta de un número finito de puntos que se llaman vértices y un número finito igual de segmentos llamados lados, ¿no? Los vértices se ordenan cíclicamente. ¿Qué quiere decir que se ordenen cíclicamente? Pues simplemente un orden cíclico es solo una forma de organizar un conjunto, ¿no? De un conjunto de objetos. O sea, por ejemplo, que empecemos aquí, ¿no? Entonces, voy a dibujar, por ejemplo, que tengamos esta figura geométrica. Ajá, cualquiera, no un cuadrado, ¿no? Sino un polígono cualquiera. Y aquí pues un orden cíclico sería que yo empiece, no sé, A1, A2, A3, A4, ¿no? Entonces los vértices se ordenan cíclicamente, ¿no? O empezar A1 aquí, A2, A3, A4. Ajá. Dicho eso, pedimos que no existan tres vértices sucesivos colineales y que los segmentos unan vértices consecutivos, ¿no? Pues como con la figura que tenía ahorita, ¿no? Incluso vamos a hacer otra. Estos son los vértices, ¿no? Entonces dice, pedimos que no existan tres vértices con sucesivos que sean colineales, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí casi lo dibujé colineal, ¿no?
Por ejemplo, este y este vértice pues son sucesivos, ¿no? Este y este y este. Si empezamos el orden cíclico desde aquí, ¿no? Ahora, que los segmentos unan vértices consecutivos, ¿no? Los segmentos o los lados pues son estos, ¿no? Y por ejemplo, si empezamos desde aquí el orden, entonces este segmento va a unir dos vértices consecutivos y luego este segmento y así, ¿no? Cada segmento. Ahora, una vez que asignamos un orden, una vez que ya asignamos el orden, ¿no? Si el polígono tiene n vértices y n lados, diremos que es un n-ágono, ¿no? Esto con la idea de generalizar lo que conocemos como pentágono, por ejemplo, ¿no? Que sería con n igual a 5, ¿no? O hexágono con n igual a 6, ¿no? Entonces, cuando tiene una cantidad n de lados, pues n-ágono. Para el caso n igual a 3 y n igual a 4, para el caso n igual a 3 y n igual a 4, vamos a decir, en lugar de triágono y tetrágono, vamos a decir triángulo y cuadrángulo, o cuadrilátero, ¿no? El polígono con lados que no se intersectan divide al plano en dos regiones, ¿no? Una finita y otra infinita. A ver, un polígono, mismo que tenemos aquí, ¿no? Un polígono con lados que no se intersectan divide al plano en dos regiones, ¿no? Imaginémonos que el plano se extiende, ¿no? Bueno, que el plano es infinito, ¿no? Y entonces, este polígono divide al plano pues en dos regiones, una finita, que es esta de acá adentro, ¿no? Esta es la región finita a la que se refiere, y una infinita, ¿no? Que es todo lo que queda fuera del polígono, ¿no? A esta región finita de adentro le vamos a llamar superficie, ¿no? Esta va a ser la superficie. Superficie del polígono, ¿no? Ahora sí, bueno, voy a hacer otra figura. Voy a borrar esto, ¿no? Vamos a dibujar un polígono, no sé. Por ejemplo, Casi parece un pentágono. Bueno, más bien irregular, pero sí es un pentágono. Ahora, al caminar por el polígono en sentido contrario al avance de las manecillas del reloj, pues un reloj tradicional, ¿no? Que van para acá las manecillas. Entonces, al caminar en sentido contrario, o sea, al ir para acá, al caminar en el sentido, los ángulos de la izquierda se llaman ángulos interiores y los ángulos suplementarios se llaman ángulos exteriores. Entonces, a ver, si yo empiezo a caminar de aquí en el sentido contrario de las manecillas del reloj, un reloj muy tradicional, ¿no? Porque ya hay relojes que ahora ya también tienen el avance ¿no? Pero bueno, digamos que un reloj de los normales que va hacia acá. Entonces, empiezo a caminar por esta parte. Los ángulos que están a la izquierda, o sea, así para acá, estos van a ser los ángulos interiores, ¿no? Aquí va a ser ¿no? Aquí pues va a ser y aquí va a ser y así, ¿no? Aquí ya voy a venir así volteado, entonces va a ser ¿no? Y los ángulos suplementarios, acuérdense, ya lo vimos en la sesión 1 de los videos que hemos estado viendo, que son los que suman 80 grados, ¿no? Sí, perdón, 180 grados, ¿no? Si dos ángulos suman 180 grados son suplementarios. Entonces, cuando dice que los suplementarios son los ángulos exteriores, son estos, ¿no? Estos hay que recordar cuáles son interiores y cuáles exteriores, ¿no? En este caso, por ejemplo aquí, sería ¿no? En este de aquí sería en este de aquí, ¿no? Y de aquí, pues ¿Cómo sé? Porque van a decir, ay, bueno, ¿y cómo sabes que es Porque, pues porque está diciendo que son los ángulos suplementarios, ¿no? No podría, o no sé,
tal vez podría considerar este, ¿no? Pero es igual a este, ¿sí? Porque son opuestos por el vértice. Bueno, pero para que no haya confusión, vamos a dejarlo así, ¿no? Por ahora. Ajá. Aquí, a ver. Si vengo así. Ah, sí. Entonces voy a considerar este. Ajá, perdón. Bien. Es que como vamos caminando así, ¿no? Empezar aquí. En esa dirección. Ir caminando así, ¿no? Ahora, una recta que une a los vértices, a dos vértices no consecutivos del polígono, se llama una diagonal. Ajá. Por ejemplo, a ver. Bueno, voy a dibujar otro parecido a este. Por ejemplo, este, ¿no? Ahora, una recta que une a dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, si empiezo en mi orden cíclico, si lo comienzo aquí, en este vértice, voy a ir así, ¿no? Entonces una recta que une a dos vértices, que no son consecutivos, pues sería una recta así, ¿no? Porque este es consecutivo a este. Entonces, que no une dos que no sean consecutivos, entonces esta. Dos que no sean, y así, ¿no? Dos que no sean, pues esta. Y dos que no, esta, ¿no? Son todos los casos posibles, ¿no? Esas rectas se van a llamar diagonales, ¿no? No, como estamos acostumbrados. Bueno, no sé. A veces como que nada más decimos que estas son los diagonales, ¿no? Pero ya vemos que, y mientras aumente más el número de lados y de vértices del polígono, pues va a tener ahí, ¿no? Más cantidad de diagonales, ¿no? Ahora vamos a comenzar con el estudio de los polígonos de tres lados y tres vértices, ¿no? Es decir, con los triángulos, los cuales se clasifican dependiendo del tipo de sus ángulos o bien de la comparación de sus lados, ¿no? Los clasificamos, o bueno, más bien las clasificaciones de los distintos triángulos, dependiendo de sus lados, primero dependiendo de sus lados, es la siguiente. Perdón, de sus ángulos. Primero dependiendo de los ángulos, pues son el triángulo rectángulo, ¿no? No es más, no creo que sea necesario apuntarlo, ¿no? Es el triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, ¿no? Bueno, me voy a poner triángulo rectángulo, ¿no? Tiene un ángulo recto. Triángulo acutángulo, ¿no? Tiene un ángulo agudo. Recuerden que un ángulo agudo pues es menor de 90 grados, ¿no? Un triángulo obtusángulo. Triángulo obtusángulo. Es decir, que tiene un ángulo obtuso, ¿no? Ahora, la clasificación de los triángulos dependiendo de sus lados, ahora de sus lados es la siguiente, ¿no? Es el triángulo escaleno. Y ese pues tiene la propiedad de que ningún par de lados son iguales, ¿no? Ahora el triángulo isósceles, ¿no? El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y el triángulo equilátero, triángulo equilátero, pues tiene todos sus lados iguales, ¿no? Un triángulo puede estar en más de una categoría, ¿no? Recuerden, estas son las clasificaciones. En las notas viene, ¿no? No es necesario que... Bueno, si quieren apuntarlo, pero sí hay que aprenderse, ¿no? Bueno, hay que más o menos tenerlo en cuenta. Saberlo. Entonces, un triángulo puede estar en más de una categoría. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos, tenemos los triángulos. Y por ejemplo, por aquí vamos a tener tres categorías, ¿no? Que sean acutángulo, o sea que tenga sus ángulos agudos. Ajá. Y de aquí pues va a haber escaleno, isósceles
y aquí todavía cabe otro, ¿no? Es el equilátero, ¿no? Entonces, como dice, un triángulo puede estar en más de una categoría, ¿no? Y el de aquí, por ejemplo, obtusángulo. Y aquí tenemos el escaleno. Y el isósceles, ¿no? Isósceles. Ay, perdón. Y aquí tenemos el isósceles. Y acá tenemos el rectángulo. Es bueno ir viendo estos, aunque son conceptos muy sencillos, irlos poco a poco trabajando, porque ya luego sí se complica, ¿no? Se complica bastante todo. Bueno, se empieza, si no vamos comprendiendo bien, pues se va a complicar un poco. Pero si comprendemos, no, todo se va a ir, ¿no? Entonces, un triángulo puede estar en más de una categoría, y en el lenguaje común decimos que dos figuras geométricas son congruentes si tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño, ¿no? Quiere decir, o sea, que son iguales, ¿no? Así tenemos que dos segmentos son congruentes si tienen la misma longitud, y que dos triángulos son congruentes si tienen sus lados y sus ángulos correspondientes iguales, ¿no? De manera precisa, a ver, déjame borrar este diagrama. Ajá. De manera precisa, los triángulos, a ver, el triángulo ABC y el triángulo A', B', C', son congruentes. Son congruentes. ¿Sí qué? Sí. AB es igual a B', BC es igual a B', C', y CA es igual a C', A'. Ajá. O sea, si tengo esos dos triángulos y empiezo aquí, A, B, C, A', B', C', ¿no? Que AB es igual a B', BC es igual a BC', y CA es igual a CA', ¿no? Es lo que quiere decir. Y los ángulos en A, B y C son iguales a los ángulos, o sea, los ángulos en A, B y C son iguales a los ángulos en A', B' y C'. Ajá. Ahora, el primer criterio de congruencia nos dice que dos triángulos que tienen dos lados. Bueno, para ejemplificar los criterios de congruencia, vamos a ir haciendo esto, ¿no? Primer criterio. Dice que si dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos es igual, entonces son congruentes, ¿no? Este criterio de congruencia se le llama lado, ángulo, lado. O sea, si dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendido, por ejemplo, dos triángulos, ¿no? Que tienen dos lados, o sea, por ejemplo, que fuera este lado con este, y este lado, este con este y este con este, ¿no? Si tiene dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos iguales, entonces son congruentes, ¿no? O sea, que este ángulo entre estos dos lados sea igual. Si este ángulo es igual, entonces los triángulos son congruentes y se conoce como el criterio de lado, ángulo, lado, ¿no? Ahora, el segundo criterio de congruencia nos dice que si tenemos dos triángulos con un lado igual y dos ángulos adyacentes iguales, son congruentes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Nos está diciendo que si tenemos dos triángulos y que si el segmento,
Y que si con un lado igual, digamos que este lado sea igual a este, ¿no? Y dos ángulos adyacentes iguales, o sea que dos ángulos adyacentes a este lado, pues sería este y este, ¿no? Y que este ángulo fuera igual a este y que este ángulo fuera igual a este. Si es así, entonces ya los triángulos son congruentes. Y este criterio se conoce como ángulo lado ángulo. Ajá. Bien. Ahora el tercer criterio de congruencia dice que si tenemos dos triángulos con tres lados iguales, entonces son congruentes, que sería lado, lado, lado. Y lo denotamos por LLL. ¿Ese cómo sería? Pues si tenemos dos triángulos, ajá, y que este lado sea igual a este igual a este y este igual a este, si los tres lados de los triángulos son iguales, entonces son congruentes, o sea, son iguales, ¿no? Y lo vamos a denotar así, ¿no? Entonces tenemos tres criterios de congruencia. Lado, ángulo, lado, ¿no? También ángulo, ángulo y lado, lado, ¿no? Ajá. Bien. Y pues ahora un pequeño ejemplo usando estos criterios de congruencia, ¿no? Ejemplo. Dice si ese es el ejercicio, ¿no? Si sobre los lados AB y CA de un triángulo ABC, si sobre los lados de un triángulo, si sobre los lados de un triángulo ABC se construyen triángulos equiláteros, A, B, C' y CAB', siempre se tiene que B' es igual a C'. Pues hay que demostrar por qué no, porque sí. Voy a hacer un dibujo aquí para... Bueno, el dibujo pues no importa, ¿no? Lo que importa es los conceptos que vamos a emplear, ¿no? Porque al final pues lo que veamos, o sea, la vista no nos va a dar la demostración, ¿no? Un dibujo nada más es una representación. Lo que tenemos que hacer, dice, tenemos que tener en cuenta los conceptos, ¿no? Que se están, los conceptos que estamos empleando, ¿no? Y dice, si sobre los lados de un triángulo ABC, empecemos A, B, C. Recordando que si empiezo, por ejemplo, aquí, pues entonces el siguiente es este y el siguiente es este, ¿no? Si empiezo aquí, eso es lo de darle siempre un orden cíclico, ¿no? Ahora dice, sobre un triángulo ABC se construyen triángulos equiláteros. Pues digamos aquí, si quiero construir un triángulo equilátero, pues o sea, tendrían que ser estos tres iguales, ¿no? Para empezar. AB, ABC', ¿no? Y por ejemplo acá, pues va a ser así. Ahora sí, se construyen triángulos equiláteros A, B, C, C'. Y luego aquí, y C, A, B', C, A, B'. Ajá. Entonces hay que demostrar que siempre se tiene que B' es igual a C', ¿no? Y pues bueno, a ver. Primero vamos a dibujar estos. Aquí pues tengo ya de entrada dos triángulos, ¿no? Más bien, lo que quiero probar dice que B', o sea esta,
es igual a CS', a esta. Aquí tengo una pequeña regla que puede servir. Ajá, es lo que dice. Hay que demostrar que son iguales, ¿no? Estas. Esta y esta. Ay, ni se ve bien esto. Ajá. Bien. Pues notemos que en los triángulos BAB', o sea, BAB', en estos, en este, y CAC, y C'A'C, C'A'C, o sea, este triángulo y este, bueno, yo creo que sí lo voy a dibujar para que se vea bien el triángulo que estoy considerando y este. Notemos que en los triángulos A, B y B' y CA y C', se tiene que BA es igual a C'A, o sea, BA, este es igual a C'A, o sea, a este, y sí, ¿no? Porque por construcción, así lo construimos, es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces este lado es igual a este. Ajá. Ahora, sí, porque es un triángulo equilátero, ¿no? Ahora, AB', o sea, este, AB', vamos a ponerle así, AB' es igual a AC, ¿no? O sea, a este. Ajá. Porque pues este también es un triángulo equilátero, ¿no? Bien. Y noten también que pues este es un lado de este triángulo, ¿no? Y este es un lado de este triángulo. Entonces este triángulo lo voy a pintar un poco, este triángulo y este triángulo tienen este lado y este lado iguales y tienen este lado y este lado iguales. Ajá. Ya dijimos por qué, ¿no? Este es igual a este por esto, pero además este lado es lado de este triángulo y además este lado es lado de este triángulo, ¿no? Por otro lado también este es igual a este, ¿por qué? Pues porque este lado, estos es un triángulo equilátero, ¿no? Y este lado es lado de este triángulo y este lado es lado de este triángulo. Todo bien hasta ahí, ¿no? Y entonces ahora tenemos que el ángulo BAB', BAB', o sea, este ángulo, ajá, es igual, o sea, el ángulo, lo voy a poner por aquí, el ángulo BAB', es igual a ¿qué? Así es igual al ángulo BAC, más 60 grados. Van a decir de dónde, ¿no? Pues sí, porque ya dijimos que BAB' es igual a BAC, sí, ¿no? Más 60 grados. ¿Por qué? Porque este es un triángulo equilátero. Y en un triángulo equilátero, todos sus ángulos miden 60 grados, ¿no? Entonces, este mide 60, este mide 60, en particular este mide 60, entonces sí, ¿no? BAB' es igual a BAC, ajá, que es este más este, ¿no? Ahora, ¿y esto? Este BAC más 60 grados es igual al ángulo C'AC. C'AC es igual a este, ¿no? ¿Por qué? Porque si consideramos así, sin considerar este ángulo es el que estamos tomando, ¿no? Si le aumento 60, pues es este. Y de este lado también son 60 grados, ¿no? Porque también este es un triángulo equilátero. Y en un triángulo equilátero todos sus ángulos son 60 grados, ¿no? Interiores. Entonces sí, ¿no? Entonces BAC más 60, o sea, esto es igual a
C'AC, ¿no? O sea, este es igual a este. Pues entonces ya está, ¿no? Ya tenemos por el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque tenemos este lado que es igual a este lado, ¿no? Pues ya tenemos un lado que es igual a otro. Y luego tenemos este lado de este triángulo. Estamos considerando este triángulo, acuérdense. Y este triángulo. Y este lado es igual a este lado, ¿no? Entonces ya tenemos dos lados. Y el ángulo comprendido entre los lados que son iguales, es igual, ¿no? Este ángulo es igual a este ángulo, ¿no? Entonces son dos lados iguales y un ángulo entre ellos igual. Pues ya tenemos el criterio lado, ángulo, lado, ¿no? Y por ese criterio ya podemos decir que el triángulo, este triángulo C'AC y el triángulo BAB' son iguales. Por lo tanto, este lado es igual a este. Y ya terminamos. Eso sería una aplicación, ¿no? Es un sencillo ejercicio, ¿no? De la aplicación de este criterio, ¿no? Vamos a seguir viendo ejercicios como estos, yo pienso que no son complicados. Y pues son divertidos. Bueno, a mí se me hacen divertidos, ¿no? Espero que les haya agradado esta sesión y pues nos estamos viendo la siguiente. Hasta pronto y gracias.